Bueno, hola, buenas tardes a todos. Tercer ciclo de charlas de cuarentena. Hoy en esta oportunidad vamos a tener a una persona local, un excelente en lo suyo, una persona que es de acá, oriundo de Santa Fe, que vamos a trabajar sobre la parte bursátil, la parte de la bolsa. Y antes que se conecte, quiero decir que es mi rival preferido en pádel, al cual le gano siempre, en toda oportunidad que tengo. Veo que ya se metió, así que vamos a darle la oportunidad de defenderse. A ver si es verdad lo que dice. Vamos a ver qué dice. Hola, Hola, ¿cómo andás, Germán? ¿qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Escuchaste algo de lo que dije los últimos 30 segundos? Llegué a leer, a escuchar algo de rival de pádel, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. Reconocí que eras un excelente jugador y que cada tanto me ganabas. Tengo un buen score contra vos. Todas blasfemias. Sí, bueno, ante Te- todo les cuento que ayer no hicimos esto con Germán por una cuestión, a todos los que están ahí ya se están uniendo, no lo hicimos por una cuestión de que hubo un corte de electricidad y bueno, no pudimos hacerlo, por eso lo pospusimos para hoy. Él para Bien, hoy prometió peinarse. te quería aclarar al respecto que tengo poca señal, está raro el temita acá, así que por ahí si se llega a cortar me van a tener que tener paciencia. No pasa nada, lo lanzamos de vuelta, te vamos a tener paciencia. Bueno, les Y contaba a con re- todos que, bueno, que te dedicabas a la parte de la bolsa, que bueno, escribiste un libro, que me gustaría charlar un poco sobre ese tema y tratar de enseñarle a la gente que tenga la oportunidad de escucharnos qué es la bolsa, y te voy a lanzar un desafío sobre la bolsa, que ayer escuché algunas cuestiones de economistas importantes hablar de la bolsa como una timba. Yo tengo un criterio totalmente diferente, pero vos sos el especialista ahí. Así que bueno, te dejo charlar sobre ese tema. Está bien, digamos que la palabra timba está siempre asociada al mercado, y bueno, es cierto que hay algo de eso, pero en realidad todo depende del tipo de activos con el cual vos quieras operar. Vos tenés activos de renta fija, donde vos conoces de antemano, una vez que invertís, qué dinero y en qué momento vas a recibir. Y tenés otros activos de renta variable, que son las comúnmente llamadas acciones, por ejemplo, donde vos invertís en una empresa y no tenés la certeza de qué valor va a tener esa acción en el futuro. Obviamente cuando uno toma una posición en una acción, en una empresa, está especulando que esa acción va a subir, evidentemente, pero no se puede saber a ciencia cierta si eso va a ocurrir o no. Por supuesto que hay diversos métodos, algunos más científicos que otros, para tratar de inducir cuál puede ser el valor o la tendencia de ese activo, pero nunca es algo que uno pueda asegurar. Ujú. Entonces, bueno, y después dependiendo del perfil de inversor que uno tenga, se va a encontrar con diferentes activos donde ese componente de riesgo o de incertidumbre es mayor o menor. Siempre hay una relación que no se puede esquivar, que es a mayor ganancia pretendida, mayor riesgo tenemos que asumir. Excelente. Y Permíteme interrumpirme ahí, a interrumpirte ahí. Si nosotros queremos timbear jugando al pádel, te apuesto que te gano el partido, jugamos una copa, podemos hacerlo. O sea, la gente puede timbear con lo que quiera. La bolsa, uno puede entrar como entran algunos de nuestros amigos, que entran como una persona que entra a un kiosco, a ver, dame dos de esto, uno de esto. No vamos a nombrarlo porque creo que no se conectó, pero mucha gente lo hace. Entra así, entra así ciego, sin asesoramiento, y bueno, por supuesto, no tiene elementos para reducir ese riesgo. Y uno puede timbiar, en definitiva, apostar a la suerte en un montón de elementos de la vida. Cruzás una calle, la cruzás con los ojos cerrados, o cuando acelerás en una esquina siendo imprudente, estás timbiando, estás apelando a la suerte que no venga otro que te choque de costado. Es decir, si uno quiere timbiar con la bolsa, seguramente también puede, pero la verdad es que hay otros instrumentos que son maravillosos, como bien describías vos, y dependiendo que si uno los conoce, bien puede aplicarlos. por supuesto, una vez que vos te metés en el mercado bursátil, tenés que
podés hacerlo por dos caminos. Por un lado, podés previamente haber estudiado, profundizado en el mercado, tratar de conocer todos los instrumentos y de a poquito ir largándote. En general siempre recomiendo empezar con activos con un bajo riesgo, como para ir conociendo el mercado, y de a poquito, en la medida que vas adquiriendo confianza, podés ir ya entrando en otros rubros del mercado que por ahí son un poco más difíciles, y después podés, si por ahí no tenés tiempo, no tenés ganas, o no podés, apoyarte en un asesor financiero, que básicamente justamente lo que hace es eso, ayudarte a tomar las mejores decisiones a priori, para colocar tus ahorros según tu perfil de riesgo y bueno, intentar obtener los mejores resultados posibles. Tengo una pregunta. Si vos tuvieras que definir en cuanto al perfil de riesgos, ¿cuántas formas distintas de personas hay? Porque nosotros en la carrera de economía le ponemos nombre a eso, como el averso al riesgo, el sí, que es a ver, neutral o el que es amante del riesgo. Exacto. Bueno, en este país, digamos que por ahí las clasificaciones son un poquito distintas en casi todos los sentidos. En un país un poco más estable es una la definición y acá la definición es diferente. Pero básicamente, como en todos lados, podemos clasificar en tres grandes tipos de perfiles de riesgo. El tipo que es conservador, el que es moderado y el que es agresivo. Por supuesto, hay muchos matices intermedios. Mirá, definir qué significa cada uno de esos perfiles no es tan objetivo, pero yo en general hago lo siguiente. Al tipo que quiere una cartera conservadora, lo que le propongo justamente para ese perfil es como objetivo mantenerte a la par de la inflación. O, si por ahí, Buen todo dato. también depende... Traduzcamos eso por ahí para la gente que nos está viendo. O sea, aquel que es menos arriesgado, el objetivo es tratar de conservar el poder adquisitivo de su dinero en el tiempo, o sea, al menos no perder contra la inflación. Tal cual. Cuando vos tenés una capacidad de ahorro, unos ahorros, no podés evidentemente dejarlos en moneda local porque el efecto que tiene la inflación es devastador. Ya hace muchos años que convivimos con un escenario inflacionario y en la medida que ese dinero no se ponga a trabajar de alguna manera, bueno, se va perdiendo poder adquisitivo. Si vos tenés 100 pesos a principio de año y te podés comprar determinada cantidad de productos o servicios, tu idea, si estás ahorrando, es que a final del año puedas comprar la misma cantidad o más. Bueno, ese es un dato muy importante el que tiraste. Para que tengan idea, si la gente deja los pesos abajo del colchón, supongamos el año pasado, con una inflación del orden de superando el 50%, al final del año, si en enero lo metiste en el colchón y lo sacaste en diciembre en pesos, al final del año perdiste más de un 33% de tu poder adquisitivo, porque la inflación fue del orden del 50%. Entonces, perdiste un 33% de poder adquisitivo. Si te comprabas 3 de lo que sea, 3 mandarinas, te compras 2. Entonces, lo que vos propones es por ejemplo, para las personas menos arriesgadas, que traten de conservar, que a lo largo del año puedan mantener la posibilidad de comprar esas 3 mandarinas que querían comprar con sus ahorros. ¿Es correcto? Por supuesto, por supuesto. Pasa lo siguiente también en Argentina, es que históricamente, o por lo menos en los últimos largos años, en general las tasas que te provee, por ejemplo, un plazo fijo, que es lo que más normalmente conoce la gente a la hora de colocar los excedentes, suele estar por debajo del nivel de inflación. Entonces, no es una forma de ahorrar. Obviamente siempre es mejor que mantener el dinero sin invertir en algún activo, pero no alcanzás a mantener el poder adquisitivo. Ha habido épocas donde, sobre todo el año pasado y el anterior, creo, donde los plazos fijos o la caución, que es el equivalente bursátil al plazo fijo bancario, ha estado por encima de la inflación, pero normalmente eso no ocurre, con lo cual en Argentina estamos obligados a profundizar en temas financieros para justamente tratar de encontrar una solución a ese problema. Sí, normalmente también ocurre que mucha gente coloca el dinero en dólares, que eso lamentablemente es difícil de objetar para el que quiere mantener el valor del ahorro, pero también hay que decir que si vos haces un histórico año a año de lo que fue la inflación, las tasas, el rendimiento del Merval,
básicamente el rendimiento de un conjunto de acciones, una canasta de acciones, y la evolución del precio del dólar, ocurre que no siempre, de hecho, en el menor de los casos, haciendo un conteo, el dólar le ha ganado a la inflación. Por supuesto que, ¿qué pasa? La persona que por ahí no tiene mucha cultura financiera, básicamente tiene dos salidas, o hago un plazo fijo o compro dólares. Actualmente, con las tecnologías, con el desarrollo del mercado de capitales y con la creciente inflación que también te obliga a buscar alternativas, bueno, el mercado de capitales se está difundiendo un poco más y están empezando a aparecer otras alternativas o se están popularizando otras alternativas para tratar de, bueno, buscar ese rendimiento que te permita siempre estar a la par de la inflación o a la par del dólar o bueno, o por lo menos que no te vayan corriendo la zanahoria año a año. Bueno, vale la pena creo que hacer un comentario sobre lo que dijiste. El dólar también tiene inflación, en el orden del 1, el 2% anual. Cuando uno lo mide en un año y comparado a la brutalidad que tenemos acá en Argentina, en el orden del 50% hoy en día, parece poco. Pero cuando uno lo compara en el tiempo, lo mide en el tiempo, para proyectar un ahorro, un capital, después de 20, 30 años, el desastre que te hizo es enorme. O sea, se pierde mucho valor. Entonces, por eso está bueno buscar algún elemento como el que vos planteás, algún elemento alternativo. Es más, te diría que por eso han surgido las criptomonedas y demás como elemento para huirle a esa inflación muchas veces intencionalmente generada. Sí, no soy gran amante de las criptomonedas, pero bueno, ojo, tampoco estoy diciendo que el dólar sea una mala posición a tomar. Hay años y años. Lamentablemente es pero muy difícil en Argentina tratar de proyectar las variables que te van a permitir tomar decisiones con un grado de éxito alto, digamos. Es un mercado que cada vez es más volátil, más riesgoso y con una incertidumbre que por momentos es desesperante. Sí, por ahí de corto plazo puede ser una buena alternativa el dólar, al menos para alguna situación coyuntural, pero entendemos que de largo plazo hay que pensar en otras alternativas y por eso, bueno, me interesaba tu posición al respecto. Vos me habías hablado hablamos de que primero la bolsa es parte, quizás el mercado bursátil es parte de una educación financiera que en Argentina no tenemos, que deberíamos tener de más jóvenes. ¿Cuán difícil es abrir una cuenta si yo quiero decir, bueno, quiero empezar a invertir con vos? Yo quisiera invertir porque vamos a explicar, vos administrás cuántas cuentas aproximadamente. Yo soy un asesor financiero, agente productor de agentes de liquidación, básicamente es el título correcto. Yo trabajo con una sociedad de bolsa hace ya muchos años, más de 9 años, que es Bull Market Brokers. ¿Con quién trabajás? Bull Market Brokers es la sociedad de bolsa. Y la verdad es que hoy por hoy el acceso al mercado es extremadamente sencillo por muchos motivos. Para empezar, las comisiones o los costos para invertir son sumamente bajos. Estamos hablando para que vos te des una idea, cada inversión sobre 10.000 pesos que invertís en cualquier activo, o después podríamos, si querés, hacer un detalle de eso, pero no viene al caso, sí. El arancel es del 0,5%. Entonces vos cada 10.000 pesos que invertís se cobra 50 pesos. Te doy la general, después tenés diversas tasas. A ver si te entiendo. Yo entro con 10.000 pesos y digo, bueno, quiero comprar 10.000 pesos de acciones de Mercado Libre. Me cobran 50 pesos. Correcto. Siempre, normalmente el arancel es un porcentaje que se aplica sobre el monto que vos invertís. Correcto. ¿Hay algún monto mínimo con el que recomiendas ingresar? Otra de las características que te iba a mencionar. No hay mínimos para comenzar. Si vos tenés 1.000 pesos, podés empezar con 1.000 pesos, y como el arancel es un costo variable y no es un mínimo fijo, no te impide, no tenés una barrera de entrada en ese sentido. Por otra parte, no tenés un costo por abrir la cuenta, no hay costo de mantenimiento de la cuenta, y el ingreso o el egreso de dinero desde el banco hacia tu cuenta comitente en la sociedad de bolsa, para un lado y para el otro, tampoco tiene costo. Bueno, eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque la verdad que permite, en cierta manera, un término que se utiliza mucho hoy es democratizar un poco las finanzas, que todo el mundo pueda ingresar.
Yo hace un tiempo, cuando lo intenté hacer, tenía otros costos. Hablo de hace un tiempo, en el 2004, por ahí. Era otra cosa. Era más Sí, y no complejo. solo esto, hace muy pocos años el proceso de apertura de una cuenta comitente era muy engorroso. Vos tenías que imprimir formularios, completarlos, firmarlos, en algunos casos certificarlos ante escribano, enviarlos a la sociedad de bolsa, que hay que ser sinceros, las sociedades de bolsa por ahí más desarrolladas, todas te diría, están en Buenos Aires o en algunas otras ciudades importantes, pero entonces tenías que enviar todo hacia allá, eso llevaba unos días, luego tenías que hacer una transferencia de dinero, informarla. Hoy por hoy eso cambió rotundamente. Vos te metés en la página web, la mayoría o muchos brokers actualmente te permiten hacer la apertura online. Te metés en la página web, haces una apertura online que literalmente lleva 2 minutos, datos personales, datos impositivos y laborales, se adjuntan un par de fotos y la cuenta ya está abierta. La Automáticamente. transferencia es así de simple. La transferencia de dinero la haces por home banking o por cajero, haces una transferencia a una de las cuentas de la sociedad de bolsa que se te informa, y en ese mismo día o como máximo al día siguiente la cuenta está abierta y ya con el dinero en la misma para comenzar a invertir. Para que ahí di vuelta la cámara. O sea que podríamos decir que es cuarentena friendly la actividad tuya. Podés hacerla Tal vos y la cual. gente puede invertir tranquilamente ahora, si quisiera. Así es. El dinero nunca Bueno, duerme, dice. te voy a hacer un par de preguntas primero. Hay una pregunta interesante, a ver si nos las bancamos. O esta más de contador. Las ganancias obtenidas, que pregunta Agu, ¿las ganancias obtenidas impactan en la categoría de AFIP que un monotributista tiene? A ver, repetime las ganancias que no te escuché. Las ganancias obtenidas, esto lo escribió recién Agu, las ganancias obtenidas, ¿impactan en la categoría de AFIP que un monotributista tiene? No, a ver, eso es bien pregunta de contador, pero soy contador igual, aunque no Correcto. ejerzo. Vos te vas a tener una categoría de monotributo de acuerdo a tu facturación. Después, si vos ganás 2 millones de pesos en la bolsa, no tiene absolutamente nada que ver con la categoría a la cual tenés que estar inscrito en el monotributo. Correcto. Bueno, eso también es válido para mi rubro, para el mercado inmobiliario. Uno dice, bueno, ¿qué pasa si vendo una propiedad? Si vendes una propiedad, no tiene nada que ver con tu categoría de monotributo, a menos que se transforme en tu actividad regular. Si vos lo haces constantemente y te Exactamente, dedicas a eso, bueno, ahí impacta. Bueno, exactamente. hablábamos un poco, sigo toqueteando ahí, saludando a toda la gente y estoy haciendo macanas. A ver si puedo salir de acá, ahí está. Hablabas un poco de los perfiles de las personas. Vos me hablaste por ahí de los más conservadores. De los más conservadores. Bien, yo te ¿Qué opinas mencionaba que en entonces? general, sí, te mencionaba que en general aquella persona que tiene un perfil conservador, lo que implica que no está dispuesto a asumir mucho riesgo, es decir, prefiere no perder dinero antes que ganar, si se quiere de alguna manera decirlo. El objetivo suele ser, bueno, tratar de llegar lo más posible a la inflación. Para ello vas a tener una canasta de productos o vas a hacer una cartera con cierta diversificación que te permita, en la medida de lo posible, llegar a ese objetivo. De ahí pasás a lo que es el perfil moderado, donde en general lo que yo busco, y esto también es un poco que no es que hay una definición exacta o única de esto, pero en general lo que busco es que el cliente obtenga un rendimiento que esté por encima de la inflación en determinado porcentaje, es decir, tenés una inflación del 40% anual, bueno, se busca un rendimiento que sea del 50%. Para lo cual hay que tener un mayor riesgo, o sea, hay que animarse a tomar activos más volátiles, digamos. Inevitablemente vas a tener que posicionarte en algunos activos que no te van a garantizar ese rendimiento de manera segura, sino con cierto grado de probabilidad, digamos. Y lo que pasa también es que en el mercado argentino hoy tenés una situación que es muy rara, bueno, que es cotidiana para lo que es Argentina, pero normalmente no debería serlo, que es que lo que suele ser una vía muy importante para canalizar el ahorro para los inversores, que son los bonos emitidos por el Estado, ya sea bonos en pesos o bonos en dólares, hoy están en una situación en la cual el grado de riesgo que implica posicionarte ahí es muy grande. Vos tenés bonos en dólares que están prácticamente en situación de default, donde las paridades están por el suelo y donde el Estado, en base a una decisión que uno todavía no tiene acceso, puede decidir si lo va a pagar, no lo va a pagar. Bueno,
sabemos que no lo va a pagar en tiempo y forma, pero resta definir qué quita o no van a hacer sobre el capital, si van a querer algún periodo de gracia para decirte, bueno, no te pago el año que viene, te pago dentro de 3 años, y si van a querer hacer una poda o no sobre los cupones de intereses. Bueno, claro, dado ese riesgo, esa posibilidad concreta, es que los activos tienen la rentabilidad que proponen. Hoy el riesgo país, que si querés nos metemos un poco a explicar, me gustaría que lo expliques, en Argentina está en el orden de los 4.000 puntos, ¿es así? Exacto, a ver, el tipo que entra hoy a la bolsa y quiere invertir y tiene un dinero y a lo mejor piensa en la posibilidad de meterse en un bono en dólares, sabe que hay un riesgo muy grande porque evidentemente el precio de los bonos te está dando esa pauta. Vos tenés hoy bonos en dólares que, para hacértela muy sencillo, que a lo mejor no, dentro de un año te tienen que devolver $100 y hoy ese bono está cotizando a $30. Claro. Con lo cual imagínate que si vos te estás poniendo $30 para recibir dentro de un año 100, evidentemente el riesgo tiene que ser muy grande porque el premio es claro, exagerado. La rentabilidad es enorme. O sea, y pasa lo mismo, sí, y pasa lo mismo con los bonos en pesos, donde vos decís, bueno, tenés un país donde no hay escasez de pesos, de hecho, los pesos es algo que nadie quiere, porque por ahí vos decís, bueno, el Estado tiene problemas de divisas. Bueno, se entiende, no es que estemos de acuerdo o que estemos contentos con eso. Pero por ahí tenés un bono emitido en pesos y últimamente ha habido esfuerzos del gobierno y presiones para que el inversor, que tiene que cobrar bonos que están venciendo recientemente, canjee por otros bonos con otros vencimientos y otras condiciones que evidentemente no son las que uno quisiera. Y está el miedo de que por no entrar al canje, después de alguna u otra manera te perjudiquen. Pasó con letras del Tesoro, las famosas LECAPs, que se han reperfilado, que esa palabra también que se puso de moda, donde había letras que vencían en octubre y ahora te las patean para dentro de 6, 7 meses o te la van pagando en cuota. Y bueno, es un temita el deudor complicado. Incobrable, que es lo que es para nosotros en la jerga inmobiliaria. O sea, que viene Exacto. y patea, porque nunca puede terminar de pagar. La diferencia es que acá, por ahí le pagan a unos, prometiéndole pagar a futuro a otros. Exacto. Hay letras en pesos que vencen de acá a 2 meses, por ejemplo, y tienen un margen de suba para llegar a lo que sería su valor técnico o a su valor de pago final del orden del 60-70%. Quiere decir que si el Estado cumpliese con su obligación, vos tendrías un activo que si lo comprás hoy, te rinde un 70% en 2 meses. Bueno, y bueno, esa es la gran duda que tiene el mercado y por eso la gente especula, bueno, y algunos que entran y otros que no. Y bueno. Vamos a ponerlo en contexto, porque ¿qué es ganar 70% en 2 meses? En el mercado inmobiliario, la renta, o sea, vos tenés una propiedad, la renta aproximada, dependiendo de la ciudad, oscila entre el 3 y el 4% anual. A eso tenés que descontarle el desgaste de la propiedad, que está en el orden del 1,4% anual, dependiendo de cuánto tenga edificado. O sea, a vos te queda limpio el 1% anual, en el mejor de los casos. Entonces, a vos recuperar la inversión te lleva 100 años. Lo que estás diciendo acá, más o menos, a grosso modo, lo que estás diciendo acá, vos que en 2 meses recuperarías el 70%. Que en 2 meses recuperas el 100%, el 100% y además un 70%. Y además un 70% arriba. Exactamente. Obviamente, ¿por qué es tan grande el premio? Porque la probabilidad de que no te paguen es altísima, si no, todo el mundo compraría eso, el precio subiría y achicaría esa tasa de interés que es extraordinaria. Por supuesto, aparte uno se pone a pensar y dice, bueno, pesos, ¿por qué no te van a pagar pesos si es algo que abunda y que básicamente el gobierno tiene la fábrica de pesos? Tiene el monopolio en la fabricación de pesos. Sin embargo, bueno, obviamente el impacto que tiene volcar tanta cantidad o caudal de pesos, bueno, puede generar algún daño, o no necesariamente tiene que pasar, pero bueno. Básicamente la inflación lo que genera. Seguir volcando pesos sin tener productos que comprar ese peso. Es decir, hay más pesos para comprar, pero no hay cosas que comprar con esos pesos. Entonces, esos pesos pierden valor. Es así de simple. A mí, sinceramente, me molesta bastante cuando se habla del inversor como un especulador, sobre todo cuando eso proviene de alguien del gobierno. Vos pensás que el gobierno cuando emitió
vamos a decir, $1.000 millones en deuda, sabía que hoy, suponiendo que eso vence hoy, iba a tener que pagar, por ejemplo, $1.100 millones. Ahora, si después en el medio la gente compra, vende, uno le vende al otro, es indistinto, digamos. Es cierto que yo puedo comprar a un precio irrisorio buscando una ganancia extraordinaria, que por ahí es atípico en lo que es un bono soberano, pero para el gobierno es exactamente lo mismo. El gobierno ya sabía, desde el momento en que emitió la deuda, cuánto iba a tener que pagar, con lo cual no es que le está sacando más plata de la que debería el Estado. O simplemente exactamente, sí. Y después tenés gente que compró cuando el bono tenía una paridad mucho más alta, es decir, que no estaba especulando, simplemente era una forma, como en todo el mundo, para ahorrar, donde los rendimientos no son extraordinarios ni mucho menos, y ahora están en esta encrucijada donde aparentemente van a cobrar menos de lo que correspondería, o la van a cobrar años más adelante de lo que correspondería, y bueno, eso la verdad que es bastante frustrante. Te hago otra vez un paralelismo con mi mercado, que es el inmobiliario. Imagínate que yo le venda a una persona, le vendo un departamento a X dinero, esa persona se lo revende a otro más barato, lo que sea, y yo después diga, no le voy a pagar a aquel el departamento porque lo compró más barato. Digo, ¿sabes qué? Te voy a dar la mitad, te ofrezco medio departamento. ¿Sabés cómo me estarían corriendo, no es cierto? Por supuesto. Sí, pero bueno, nos hemos acostumbrado a ese tipo de manejo, tenés la idea. Bueno, en las carteras más arriesgadas, yo soy un inversor arriesgado, a mí me gusta invertir, me gusta, primero, ¿qué porcentaje solés recomendar si yo te digo, todo mi patrimonio es X plata? ¿Qué porcentaje me dirías, vení, invertí en la bolsa y mi perfil? No importa, soy arriesgado, ¿no? ¿Cambia eso? A ver, vos podés tranquilamente poner todo tu patrimonio a invertir en el mercado de capitales. Lo importante es saber, una vez que el dinero está en la cuenta comitente, es cómo distribuirlo en los diferentes activos de acuerdo a lo que se define previamente como tu perfil. Pero pasa lo que te decía hace un ratito, que vos tenés activos que históricamente o naturalmente son conservadores, como un bono, y hoy por hoy se convierte en algo que, debido a la volatilidad que tiene y la incertidumbre sobre sus pagos, y otra cosa que pasa es que lo que te puedo llegar a decir ahora cambia drásticamente la semana que viene. Entonces yo te puedo hacer una recomendación ahora que no se sostiene la semana que viene o cambia radicalmente. Y otra aclaración más, o otro punto importante, es que por más que uno esté metido de lleno en el mercado, o que viva del mercado, que sea su profesión, es muy difícil a veces hacer recomendaciones que no caigan en cierto grado de, ¿cómo diría? La bola de cristal, no tenés la bola de cristal. Algo así, es muy difícil decirte, comprá esta acción porque va a duplicar. Hay muchos que se aventuran a hacerlo, primero porque, ¿qué pasa? Normalmente el que, cuando alguien da un tipo de recomendación así, cuando le acierta, después obviamente se hace notar en el mercado, y cuando le erra se olvidaron y nadie se da cuenta. Por eso a mí me gusta ser bastante medido en este sentido, y la verdad es que si vos me decías a mí, recomendame una acción, es difícil hoy por hoy recomendártela como diciendo, vení acá. Lo que sí te puedo armar es una cartera con un grado de diversificación que trate de llegar al objetivo que uno se proponga. Hay empresas que por bolsa hoy valen prácticamente lo que ganan en un año. O sea que la ganancia que esa empresa tiene durante un año, vos sabés qué es lo que vale hoy la empresa entera en el mercado. Son casos contados y justo en este momento, ¿no? Tampoco esto sí, eso te lo mezclo con lo que decía Salvador Di Stefano, que lo entrevisté hace 2 días. En estos contextos, las empresas están reventadas, las oportunidades de inversión están al alcance de la mano. O sea, realmente antes, hace 2 años, como por ahí la evaluación de un fondo de comercio o comprar una empresa y demás, te llevaba, ellos por ejemplo la estaban evaluando a 7 años vista. O sea, decía, bueno, a mí lleva más o menos 7 años recuperar la inversión. Yo, en este año que analicé 3 del mismo rubro, en 2 años se recupera la inversión, y él me dice yo hasta en 1,5, hasta en 1. Entonces eso va medio de la mano con lo que sucede en la bolsa, que en definitiva son empresas cotizando públicamente, nada más. Exactamente, sí, exactamente. Digamos que el indicador para evaluar lo que gana una empresa, lo que puede valer, son diversos, y por supuesto que ninguno te asegura nada, pero es cierto que los precios de ahora
comparando con los precios de hace un tiempo, son realmente tentadores, pero siempre que uno analiza una inversión, más que el presente o el pasado, lo que tienes que ver, obviamente, es el futuro, qué posibilidades o qué situación le espera a esa empresa para ver si va a poder seguir manteniendo un nivel de ganancias que haga que el precio que uno ve hoy sea realmente barato o no. Y bueno, en el contexto mundial en el que estamos, todo se vuelve también un poco más incierto, ¿no? Sí, y te hago, sí, encima eso, o sea, no solamente el contexto argentino, sino además el contexto mundial. Vos me esquivaste la pregunta, pero lo quiero saber. ¿Cuánta gente, cuántas personas o cuentas manejás hoy en día, más o menos, a grosso modo? Un dato que Me encanta esa pregunta porque sé que sos uno de los que más tiene. me A pones en nivel aprietos. país. No, soy como agente productor, estoy en el asesoramiento de muchas carteras, varios Entiendo. centenares, Bueno, pero por eso vamos a decir que sos uno de los que más tiene en Argentina, podríamos decir, y de tu empresa estás ahí entre los 2 o 3 mejores. no lo sé, digamos, profesionalmente me va bien. Después el ranking, digamos, no lo tengo a mano ahora, no lo tengo actualizado. Tenés actualizado. Bueno, contanos un poco de... Bueno, acá hay algunas preguntas, vamos a tratar de ir respondiendo y después te voy a meter un poquito en el tema de tu libro que escribiste. Acá pregunta, alguien me había preguntado, Ivy, me había preguntado Ivana, si sucedía lo mismo para autónomos. Viste que charlamos sobre la cuestión, digamos, del monotributo, si invertir te impactaba en tu monotributo. Y en el tema, No, mira, está Salvador de Estefano, justo estamos hablando de él hace un ratito. ¿Te impacta, cómo te impactan autónomos el hecho de invertir en la bolsa? no, son situaciones totalmente diferentes. Vos sos autónomo porque estás llevando a cabo una tarea profesional o un emprendimiento, y por otro lado tenés el mercado de capitales en el cual vos haces tus inversiones, o sea, no están asociados, digamos. Bueno, otra pregunta más. A ver, Santería, comprar acciones con opciones que es tu fuerte. Bueno, ahora vamos a meter un poco en la parte del libro que va por ese lado. ¿Se pueden comprar bonos y opciones internacionales desde Argentina y liquidarlos, por ejemplo, en Europa? Este es Ramiro, debe estar atrás Ramiro está atrás de esa cuenta de Urbana. Contame. ¿Qué es lo que pregunta concretamente? Si se Si se puede. pueden comprar bonos o acciones internacionales desde Argentina y Sí. liquidarlos, por ejemplo, en Europa, algo como, por ejemplo, liquidarla en Estados Unidos, como entiendo lo que Sí, lo está. que hace mucha gente habitualmente a la hora de llevar dinero afuera, Ujú. lo que se llama el contado con liqui, donde vos tenés una cuenta comitente abierta en una sociedad de bolsa del exterior. Eso se puede hacer con Bull Market, que también es sociedad de bolsa en Estados Unidos, se llama Bull Market Securities, donde vos comprás un bono local o un activo local que cotice también en ese mercado, como puede Ujú. ser Galicia, IPF como acciones o cualquier bono Ujú. nacional, se transfiere directamente la especie a Estados Unidos, se vende allá y obtenés dólares para, bueno, eventualmente volver a invertir en otro activo o lo que vos quieras. Bueno, la pregunta es, ¿podría, por ejemplo, yo doy ideas, cada uno tome lo que quiera, yo podría comprar acá acciones en Estados Unidos o de empresas argentinas que coticen en Estados Unidos, eh, las vendo allá, acciones o bonos, no sé cuál podría ser, liquidarlas ya y dejar el dinero allá. Por supuesto, de Sería, hecho, el año pasado, cuando hubo eh, cuando por ahí parecía latente la posibilidad de un corralito, ese tipo de situaciones, mucha gente hizo esa maniobra para tratar de sacar dinero del país. Qué sé yo, digamos que esa es una maniobra que por ahí tiene mala fama, pero la verdad es que el ahorrista lo único que busca es que no lo estafen, y que es algo que viene sucediendo por ahí con mayor frecuencia de la que uno quisiera en Argentina. Entonces, busca defenderse de la manera que busca sea. tal cual, coincido, busca defenderse en su mayoría de que porque hagas lo que hagas, por allá te joden, por allá te joden, entonces bueno, evidentemente están buscando diversificar lo que se llama el riesgo argentino, o sea, sacárselo Exactamente. y tratar de ir a un lugar donde vos tengas un poco más claro las reglas de juego. Sí, sí, Entonces creo que está respondida. la operación es bastante sencilla de hacer y es todo online, así que poder se puede. Hay que entender que es 100% legal y cuánto tiempo me lleva, por ejemplo. ¿Esa operación tiene límite
Porque antes tenía un límite, creo que era que había un mínimo de 10.000 o 20.000 dólares porque si no te salía muy cara. No. En general, eso depende de cada sociedad de bolsa, pero en general se cobra un porcentaje, un valor fijo por la transferencia al exterior, que puede rondar los $100 para que vos te hagas una idea, y después no tenés ningún otro costo más que el costo que implica comprar el bono, que es un arancel, que te mencionaba yo inicialmente, el 0,5%, a grosso modo, o la general, y después, eventualmente, si ese activo lo querés vender en el exterior, te van a cobrar obviamente un arancel en el mercado del exterior, y bueno, obtenés los dólares. En Europa también se puede hacer, por ejemplo, yo tengo, vamos a suponer, tengo un hermano viviendo en España y le quiero transferir dinero. No lo puedo hacer por algún motivo que sea. Puedo comprar con pesos, a ver si se puede hacer esto. Puedo comprar con pesos algún activo nominado en dólares, venderlo en España, por ejemplo, y que se deposite en una cuenta que sea de él. De última, después tendré que justificarlo contablemente, pero se puede hacer. En la medida en que que el activo que vos adquirís cotice en una de las bolsas del país donde vos vas a recibir esos títulos, no hay mayores problemas. En general se hace siempre en Estados Unidos, Claro. que es lo más habitual. Pero, ¿Sabés si hay muchos títulos que coticen allá o ¿sabés hay que acciones que coticen en Europa? Porque no es muy frecuente, ¿no es cierto? sabés que no lo sé? Preferiría no aventurarme a responder, pues no lo sé exactamente. Porque ¿verdad? normalmente se hace en Estados Unidos, pues la gente ante la duda lo hace en Estados Unidos. Y de última, de ahí, de Estados Unidos, seguramente vos podés comprar otro activo que cotice en Europa y ahí sí es mucho más fácil. Correcto. Bueno, a Sí, ver, se puede hacer ese punto. ¿dónde quedaría depositado y cuáles son los costos cuando liquidás esas acciones o bonos en el exterior? O sea, Bueno, seguimos con este esquema, o sea, que sacamos el dinero, compramos un activo en pesos, nominado en dólares, lo vendemos en el exterior, en Estados Unidos, y acá lo que me pregunta es ¿dónde quedaría depositado y cuáles son los costos a la hora de transferirlo? Bueno, yo te doy el ejemplo o la situación de lo que es Bull Market Securities, que es Bull Market Brokers, pero a nivel Estados Unidos. El dinero, los activos se transfieren allá, se liquidan allá, te quedan los dólares, y esos dólares quedan en una cuenta comitente en esa sociedad de bolsa, y quedan ahí, digamos, a tu disposición en una cuenta comitente que está abierta a tu nombre. Y el costo de mantenimiento es nulo, cero costo de mantenimiento. Sin costo de mantenimiento, y cuando la vendés es el mismo esquema que acá, el 0,5%. Exactamente. Hoy por hoy sí, es 0,5. O sea que con un 1%, a grosso modo, 0,5 salida, 0,5 de entrada allá, o 0,5 entrada acá y salida allá, lo resolviste y faltaría la transferencia a una cuenta bancaria y resolviste ese tema. Exacto, por ahí si vos querés, digamos, salirte del riesgo argentino temporalmente, no hace falta que después ese dinero lo transfieras a una cuenta bancaria que esté en Estados Unidos, lo podés mantener en la cuenta comitente, eventualmente si en algún momento querés retornar el dinero a Argentina, haces la misma operación pero inversa. A la inversa. Bueno, excelente, muy buen dato, muy buen dato. Acá me dicen, sería un mecanismo mucho más simple para sacar dinero del país y, por ejemplo, comprar un inmueble en España. Dice, bueno, pensémoslo en Estados Unidos, pero una forma de... también podría ser. Por supuesto, sí. En general, como te digo, el mecanismo que yo tengo bien ya armado es para hacerlo siempre a Estados Unidos, que es lo más habitual. Pero después sí, supongo que hay otras formas de poder canalizar ese dinero para otros países. Perdón, ¿Bull Market tiene cuenta en Europa? ¿Sabes si tiene alguna empresa como tiene en Estados Unidos? No. Ahí está el tema. Ojo, no es necesario que vos esta transferencia de títulos la hagas a la misma sociedad de bolsa, o podés hacerlo a cualquier sociedad de bolsa que vos quieras de Estados Unidos. Yo te mencioné Bull Market Securities porque obviamente es la sociedad de bolsa local del mismo grupo local, digamos, pero lo podés hacer no tienen que ser las mismas sociedades. Claro. A ver, acá me preguntan una más. ¿Tiene un tiempo de permanencia en la inversión? O sea, vos tenés que quedarte un tiempo determinado con la ¿A la hora de qué hacer? ¿Estamos hablando de llevar dinero afuera o a la hora de invertir localmente? Supongamos los dos casos, pero entiendo que se refiere, siguiendo con el hilo de la charla, de la operación que nosotros planteamos. No, para nada. No, porque en realidad lo que vos haces es, vamos a suponer, comprás YPF, solicitas que se te transfiera a tu cuenta comitente de Estados Unidos,
instantáneamente lo vendés, si querés, y ya obtenés dólares. O sea que es una movida que en realidad se hace prácticamente instantánea una vez que ya tenés todos los procedimientos administrativos armados, digamos, de que es abrir la cuenta acá, abrir la cuenta afuera y solicitar la transferencia. O sea, si yo que ya tengo cuenta, por ejemplo, con vos, lo podría hacer en 5 minutos. Te transfiero ahora de home banking, 5 minutos compro, vendo allá y lo Sí, tengo en la cuenta comitente allá. lo único que hay que hacer previamente y que sí tiene, a diferencia de las aperturas locales, un tiempo un poco más prolongado de demora, es la apertura de la cuenta en el exterior, porque ahí sí son más datos los que hay que presentar para poder abrir la comitente. Pero estoy Sí, hablando de 3 o 4 días. Por supuesto que antes de hacer toda la movida vas a tener previamente hecho ese paso. sí. Bueno, es algo que vos lo podés hacer directamente. Sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, opciones. ¿Operás todo? Acá pregunta Emilio Sanón. ¿Operás todo el año o solo momentos puntuales? Opciones, contemos que es tu fuerte y que escribiste un libro al respecto. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Opciones Financieras. Fue editado en el 2017 con Ediciones B, que es del grupo de Penguin Random House. Y bueno, nada, las opciones por ahí ya son un escalón más arriba en cuanto a la complejidad, digamos. No es un activo que sea muy popular, por lo menos en Argentina. Tiene un desarrollo un poco más tardío acá y de a poquito se van haciendo más conocidas. Pero obviamente no es algo inicial, no es algo que se pueda recomendar para un inversor inicial, para que Claro. se largue solo. Después, cuando vos necesitas que alguien te asesore o te arme una posición, yo por supuesto, bajo mis funciones, puedo ayudarte a armar algo que valga la pena o que a priori valga la pena. Las opciones son básicamente derechos de comprar o de vender un activo subyacente o una acción, ¿no? Acá en Argentina versan sobre acciones. Entonces vos tenés la posibilidad de, pagando una pequeña prima, que se le llama, que es un pequeño costo, tenés el derecho de comprar dentro de un cierto plazo de vida una acción subyacente. Vos, por ejemplo, pensás que Grupo Financiero Galicia, pongo un valor cualquiera porque no es el valor de hoy, pero vamos a suponer que Grupo Financiero Galicia te vale 100 pesos. Vos podés ir al mercado y poner 100 pesos y comprarte una acción de Grupo Financiero Galicia, o bien podés pagar una pequeña prima que se le llama, que es el valor de ese derecho, vamos a suponer 5 pesos, por adquirir la posibilidad de, si vos lo deseás, dentro de, por decirte, después esto es mucho más específico, dentro de 2 meses de duración, comprar, si vos querés, acciones a 100 pesos. Entonces, por ahí comprás el derecho, pagás 5 pesos, en un mes la acción se dispara a 130 pesos, y vos tenés la posibilidad de pagar 100 pesos para comprarte esas acciones que cotizan a 130. A 130. Lo que quiere decir que vos pusiste 5 pesos y te ganaste Exacto. 25. O sea, Exactamente. la inversión es, digamos, podría potencialmente mucho mayor que lo que sería la volatilidad normal o el movimiento normal de las acciones, por ejemplo. Exacto. Y si por ahí ese derecho no te sirve, porque vamos a suponer el Grupo Financiero Galicia en vez de subir baja o se mantiene, o vamos a suponer que queda en 90 pesos, baja, vos no vas a pagar acciones, o sea, no vas a ejercer tu derecho de comprar a 100 pesos una acción que en el mercado se consigue por 90. Entonces, ese derecho que vos compraste finalmente no sirvió. No sirvió, pero te quedaste tranquilo que lo podías comprar si querías a ese valor. Sí, asumís la pérdida de haber pagado esa prima que a modo de ejemplo pusimos que era 5 pesos, o sea, perdiste 5 pesos, y tu derecho, que tiene una vida útil, luego de la cual deja de existir, desaparece. Entonces, perdiste en este caso los 5 pesos. Esa es una forma de especular. Fíjate que vos en vez de inicialmente poner 100 pesos para comprar esa acción, Sí. solamente tuviste que poner 5. Entonces lo que vos estás haciendo ahí es especular. Con muy poco dinero podés buscar obtener grandes rendimientos. Y después tenés la posibilidad de usar las opciones como forma de cobertura. Así como estaba mencionándote la posibilidad de adquirir un derecho de compra de esas acciones, también podés adquirir un derecho de venta, que es para especular hacia la baja, para la posibilidad de ganar a la baja. Pero si vos tenés las acciones compradas de antemano, o las comprás en ese momento y querés protegerlas contra una eventual caída de precios, lo que haces es comprar ese derecho de venta, vamos a suponer de 100 pesos, que ¿qué te va a permitir? Que si el mercado se derrumba y cae a 80, 70, 60 pesos, vos ejercés tu derecho y ya te asegurás que vas a vender a 100. Bueno, eso, ahí vamos a hacer un parate porque está muy bueno lo que estás diciendo. Y lo que estábamos explicando de las diferentes carteras, los riesgos. No solamente sirven para incrementar el riesgo, sino también para disminuirlo. O sea, como vos hablabas de protección.
Por ejemplo, que vos tenés todo tu patrimonio o una parte de tu patrimonio invertido en la bolsa, invertido en acciones y demás, podés tener las opciones como un elemento de cobertura para que, che, si se destruye todo, esto me lo compensa. Es como una especie de seguro, podríamos decirlo. Tal cual, es justamente la palabra que te iba a mencionar. Es un seguro, como el seguro contra robos o contra incendios de una casa. Esto es parecido, digamos. Yo te Por supuesto molesté, que... yo te molesté ¿cuándo fue? El año pasado o el anterior, para ver si podíamos hacer opciones de dólares. No pudimos hacerlo porque todavía el mercado no sé si no está, no existe, no hay elementos, y encontramos los futuros como alternativa. Yo en mi sector, en el mercado inmobiliario, quise tratar de explicar la importancia que tenía. Vos imaginate que nosotros tenemos que asumir muchas veces compromisos en dólares. Entonces vos decís, bueno, yo tengo una obligación de pagar 5 cuotas de $5.000 en los próximos 5 meses. Un elemento muy interesante sería que existiese la opción para yo poder comprar el dólar. Entonces, si el dólar se me va a las nubes, yo lo compré a un precio barato. Pero mientras habíamos encontrado los futuros, que era otro elemento valioso, y ya congelamos un precio futuro. Entonces, cuando a mí el dólar se me disparó, porque estábamos en un contexto justamente de mucho problema, yo estaba tranquilo, porque no importaba qué es lo que pase con el dólar, yo ya me había comprometido a comprarlo a 5 meses, 4 meses, 3 meses, ya no recuerdo cuánto era exactamente, a un determinado valor. Entonces me sirvió como elemento de protección también. Exactamente, exactamente. Por eso te digo que en el mercado de capitales es el ámbito más, el mejor lugar donde vos podés elegir en qué activo querés invertir, porque tenés de todo. En general lo que suelo decir es, la gente que hace plazo fijo dólar, bueno, en la bolsa podés hacer exactamente lo mismo, pero normalmente con mejores precios, si se quiere, o mejor tasa. Hoy por hoy en la bolsa vos tenés la posibilidad de comprar dólares de manera ilimitada, obviamente pagando, hoy está aproximadamente 0,87, pero vos podés comprar de manera ilimitada y en el acto dólares, que normalmente va a ser mejor precio que el que te ofrece. Bueno, el banco en realidad ahora con el cepo te deja comprar podés comprar 200 nomás, $200, claro, pero bueno, en el ámbito bursátil podés comprar ilimitadamente la cantidad de dólares que vos quieras. Y bueno, otra cosa ese es un dato fundamental. Fundamental. Por eso. Ténganlo en cuenta porque para todos aquellos que tienen ingresos en pesos y no tienen forma de protegerse, tienen en la bolsa también la forma de comprar los dólares legales, ilimitados, y es muy valioso eso. Y después tenés lo que son las cauciones bursátiles, que sería el equivalente justo a lo que te iba a decir al plazo fijo en el banco, que normalmente, justo en estos días no lo puedo decir, pero normalmente tienen varios puntos por encima de lo que ofrece un plazo fijo. La semana pasada, por ejemplo, vos podías colocar en el mercado a tasa fija con plazos de duración de 1 a 30, 40 días, eso lo podés elegir vos libremente, obteniendo tasas del 40-50% anual, en relación con lo que hoy por hoy te ofrece un plazo fijo que debe estar en torno al 27% aproximadamente, depende del banco. Y no son tan flexibles, sí, yo he visto entre el 18 y el 27, como decís, y no son tan flexibles con los plazos. Vos me decís un día, no hay plazo fijo por un día, que yo sepa. Exacto. Al menos, salvo que una inversión en Mercado Pago, o en Walla, o algo por el estilo. Exacto. Fuera de eso, de FinTech, no son, por lo general los plazos fijos te ponen un mínimo de 30 días, una cosa así. Tal cual, viste, 30, 60, 90. Bueno, acá podés invertir de un día en adelante. Normalmente la caución se hace a 7 días, que por ahí es el plazo más común. A un día también, para aquel que quiere tener simplemente el dinero trabajando por un día. O 30 días, bueno, y después todos los plazos intermedios, ¿no? O sea que yo, por ejemplo, la gente está ahora en cuarentena, no tiene nada que hacer, le depositaron el dinero del sueldo y no lo puede gastar hasta el 13. Podría irse, abrirse una cuenta. ¿Se puede abrir la cuenta ahora de Bull Market? ¿La podrían abrir si quisieran o Sí. se necesita algún papel por escrito? No. Por supuesto, porque es todo absolutamente online. No hay que imprimir, no hay que firmar nada. Se completan unos datos. Podrían entrar, invertir 12 días y que dentro de 12 días, cuando sea 13, salgan a gastar y a pagar lo que tengan que pagar. Y por supuesto, digamos, ante la alternativa de lo que te ofrece un banco, bueno, en la bolsa tenés lo mismo, pero normalmente en mejores condiciones. Y de ahí para arriba ya tenés toda la otra variedad de activos que podés encontrar en el mercado, obligaciones negociables, CDRs, acciones, etcétera, 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 donde obviamente, bueno, ya son otras las condiciones, otros los riesgos, pero bueno, siempre hay mayor variedad.
Contame un poco sobre las cauciones. ¿Cuán seguras son? ¿Cómo funcionan? ¿Y quién está detrás de que se cumplan las condiciones que se establecieron? La caución básicamente es un préstamo de dinero. Vos podés colocar dinero en caución o podés tomar dinero en caución. Es decir, vos podés pedir plata o colocar plata a un plazo fijo y a una tasa fija. La devolución del capital y sus correspondientes intereses está garantizada por el mercado. No es que vos estás pautando con otro inversor mano a mano, digamos. Eso es automático, con 2 clics se hace y está totalmente garantizado. Es decir, vos prestás dinero y del otro lado hay alguien que recibe ese dinero porque por ahí quiere apalancarse, por ejemplo, entonces opera con caución. Y esa otra parte que recibe el dinero, obviamente deja ciertos títulos en garantía para asegurar que se puede cumplir con el pago, con la devolución cuando corresponda. Bueno, ese punto es importante. O sea, que no es que puede fugarse con el dinero porque se le liquidan automáticamente las garantías que dejó y se hace del dinero para devolverle a aquel que... Por eso, además, prestó. Responde, por supuesto, además responde el mercado, o sea, no hay incobrabilidad. No hay incobrabilidad. Te diría que podríamos decir que es incluso más seguro que lo que puede llegar a ser un banco, digamos. Claro, porque un banco puede quebrar, como ya ha pasado en 2001, y sin embargo este esquema no. Eso la verdad que está muy bueno. Bueno, a ver, Germán, ¿cómo estás? Pregunta Alejandro. ¿Quién es el mejor operador de bolsa en la Argentina que conoces? ¿Le vas a hacer el chivo a Ramiro o...? No, lo que pasa es que depende qué tipo de... A lo mejor no lo conozco al mejor operador, a lo mejor no lo conoce nadie, es anónimo, no lo sé. Y después hay que ver qué tipo de operaciones hace. Hay gente muy especializada y muy canchera en lo que es opciones, hay gente que está muy abocada a lo que es bonos y otra gente que hace muchas operaciones o tienen mucha experiencia en acciones. Y aparte de todo esto depende qué tipo de inversor sea. Hay inversores de largo plazo que básicamente lo que buscan es comprar no acciones sino empresas y dejarlas madurar el tiempo que sea necesario, y tenés otro tipo de inversores que lo que buscan es hacer operaciones más rápidas, entradas y salidas de una frecuencia más alta, tratando de aprovechar ahí pequeñas diferencias. Es muy difícil. Yo siempre menciono a Andrés Pautazo, que es la persona con la cual yo inicialmente comencé en este camino, que me parece una persona muy, muy informada, pero después ¿De dónde es él? ¿Cómo? ¿De dónde es? ¿De Santa Fe? Es de Santa Fe también. Pero después, bueno, tenés muchísima gente. El viernes entrevisto, si se recupera, que estaba medio complicado la voz, a Claudio Suchovicki. Así que también le vamos a hacer estas preguntas. Te las venís bancando, pero bárbaro. La verdad que dejaste la vara alta para Claudio. No, pero con Claudio la van a romper porque Claudio es una persona muy sabia, así que la verdad que voy a estar ahí para escucharlo. Claudio me hizo el prólogo del libro. Bueno, además, sinceramente, una persona de 10. Se nota que siempre es predispuesto y demás. Sí, la verdad, intachable. ¿Hay que estar cero deudas, pregunta Agus, con AFIP para poder empezar? No, por ahí es cierto que esas son un poco preguntas más impositivas, pero no, la verdad es que no, digamos, en la medida que vos, a ver, para vos fondear una cuenta comitente el dinero tiene que estar bancarizado. Así que una vez que el dinero está bancarizado y vos disponés libremente de él, lo transferís a la sociedad de bolsa y es tu voluntad, digamos, haces lo que quieras. Digamos. ¿Desde Mercado Pago podría hacerlo? ¿Transferir dinero a la sociedad de bolsa o qué? Ajá, transferir dinero a la sociedad de bolsa. Pues es que no me acuerdo, porque últimamente viste que están floreciendo ese tipo de plataformas. De todas maneras, como de Mercado Pago puedo transferir al banco, de ahí del banco, si no se puede transferir directamente a la sociedad. No, ahí creo que no, de Mercado Pago tenés que transferir al banco y el banco mandás, pero eso es prácticamente inmediato, no tiene demora. Claro. Vos fondeás, hacer una transferencia bancaria y normalmente en la sociedad de bolsa la vas a tener acreditada a los 5 o 10 minutos. Puede tener demoras eventuales, pero normalmente se acredita al instante. Claro. Esta para vos que no te gustan los Bitcoin. ¿Cómo no compré opciones de Bitcoin? ¿Hay opciones de Bitcoin? Yo creo que hay, pero... No sé, porque yo estoy la verdad que muy concentrado en el mercado argentino y como te digo, Bitcoin no es de lo que más me guste, la verdad. Pero desconozco si hay opciones de Bitcoin. Sería hiper mega volátil, ya si de por sí el Bitcoin es un activo con... Tengo entendido que las hay, que hay seguros contra Bitcoin, es una cosa maravillosa. Lo que se está desarrollando en criptomonedas es maravillosa. Una de las entrevistas que después voy a hacer es un especialista en criptomonedas, que
Interesante, interesante para analizar como alternativa. Lo único que voy a decir de Bitcoin es, no hay ninguna institución, no hay ningún banco central, para bien y para mal, que te respalde el valor. O sea, el Bitcoin puede subir a Sí, las sí, sí. nubes, a 10.000, 20.000, 100.000, como puede bajar a cero. No hay ningún elemento que, solamente la oferta está restringida, pero no la demanda. O sea, si la demanda cae a cero, puede su valor caer a cero. Simplemente hay que estar predispuesto a entender que es un activo volátil. Bueno, Exacto. eso el dólar futuro se puede seguir haciendo. El dólar Oh, futuro, te pregunta, seguramente por lo que estuvimos charlando, de comprar dólares a futuros. sí, sí, sí. Y aprovecho para preguntarte qué dólar toman. Toman el dólar oficial, el 63. Exacto. Es una operatoria que por ahí ahora con el cepo y todo eso queda un poco, eh, cae un poco el volumen, pero en su momento era una forma muy interesante de especular, ya sea para cubrirte o directamente para especular. En su momento se ha hecho buen dinero, eh, pero por supuesto es una forma válida de invertir. Bueno, a ver qué más dice. Ram Tower. Este se metió con las dos cuentas. Sé que sos vos. Y en el ámbito bursátil, en bonos, acciones en dólares. ¿También se aplica el impuesto solidario del 30%? No llego a entender bien qué quiso decir, pero Se debe referir cuando uno compra este especie de dólar, si hay este impuesto solidario. Lo que pasa es que hay que entender que esto no le estás comprando dólares a nadie, estás comprando una acción nominada en dólares, por ende no tenés ese no, elemento claro. adentro. En el precio está O, por- incluido. o quizás se refirió a la posibilidad de comprar dólares de manera ilimitada en la bolsa, pero yo te A decía que eso el se precio refería, sí, hoy sí, sí. es aproximadamente 85, o sea, habría que hacer el cálculo de hoy cuánto está el dólar solidario. En general los tipos de dólar tienden a ir convergiendo, digamos, si se quiere. Claro, Pero bueno, ese es el precio hoy. Llegó a estar hace un par de semanas en 91, hace una semana bajó hasta 84 y ahora se acomodó en 87. claro. Tenés opciones para invertir en dólares, está bien, también me preguntas. Entonces se referirá a la opción como el activo, la A ver, opción. Ujú. hoy por hoy al tipo que tiene dólares, en otros momentos, en otras épocas, podía darle un abanico de posibilidades mucho más grande relacionado con los bonos. Tenés muchos tipos de bonos con muchas condiciones en dólares, pero hoy por hoy es un poco complicado recomendarle una posición en ese tipo de activos para alguien que por ahí es conservador. Después, si vos querés jugártela o en base a ciertos análisis que vos hacés en cuanto a lo que puede llegar a resultar de la reestructuración, podés especular que si no hay una gran quita o si no hay grandes extensiones en el plazo de pago, los bonos podrían tranquilamente pegar un salto hacia arriba. Pero bueno, queda todo en el marco de la incertidumbre total, si querés que te diga. Sí. Después la otra alternativa para el tipo que tiene dólares, por un lado le digo, al que tiene dólares que no se preocupe demasiado, el dólar no deja de ser una especie de activo, si se quiere, no sería la definición correcta, pero bueno, en definitiva, en Es un Argentina el activo, dólar es un siempre refugio, es al menos es un un mejor refugio. refugio de valor que el peso, sin duda. Y después tenés obligaciones negociables que por ahí no son tan conocidas, que básicamente es deuda que emiten las empresas Ujú. y que también tienen, no son tan conocidas en el mercado secundario, que es en el mercado bursátil, donde uno después puede comprar o vender ese tipo de activos, no tienen tanta liquidez, pero hay algunas alternativas que ofrecen buenos rendimientos. En general, estoy recomendando una que es de IRSA, que bueno, no importa el ticker, no importa demasiado profundizar, pero como para que tengas una idea, que vence en noviembre de este año y que comprándolo con dólares a estos precios obtenés un rendimiento de aproximadamente de acá hasta esa fecha del 6%. Para una Ujú. inversión en dólares y con a priori poco riesgo es bastante interesante. Ujú. Bueno, acá preguntan, tenemos que empezar a cortar porque se está acabando el tiempo, más o menos últimos 4 minutos. Cuando cedo el dinero para una caución, o sea, cuando invierten, ¿qué impuestos recaen? Pregunta acá Pablo Guayman, mi socio en APL Inmobiliaria. Él es la P de APL Inmobiliaria. Bueno, en su momento, hace unos años, prácticamente no estaban grabadas las operaciones o la renta financiera. Después, bueno, como sabrán, el año pasado se impuso un nuevo impuesto, digamos, que el llamado impuesto cedular, impuesto a la renta financiera, que tiene ciertos mínimos. eh, y bueno, dependiendo del tipo de activo, está grabado con una alícuota diferente. Hoy por hoy, ese resultado te lo ofrece la sociedad de bolsa, vos le pedís el reporte y te hace la liquidación de ese impuesto. Pero no rige para lo que es acciones. ¿Cuánto es el impuesto a la renta?
¿Te acordás? Depende qué tipo de ganancias tengas y sobre qué activos. Tenés ganancias Ah, que recaen sobre bonos en pesos, que tienen una alícuota, otros que otra alícuota es que sobre bonos en dólares, o sea,